son las 7 de la mañana, 13 minutos, y a esta hora saludamos a Luis Guillermo Plata, quien es el gerente para esta emergencia del COVID-19, designado por el gobierno nacional con el propósito de buscar recursos y traer también a nuestro país muchísimos de los equipos y de la tecnología y del personal que se requiere para atender esta emergencia. Y lo saludamos a esta hora, es el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME. Doctor Plata, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Bien, quisiera comenzar preguntándole en este momento cuál es el balance de su gestión al frente de esta emergencia. ¿Cuántos ventiladores realmente se han podido comprar? ¿Cuántos se han enviado a los sitios clave y estratégicos de nuestro país? ¿Y qué otro balance puede entregar en este momento? Bueno, vamos avanzando bastante bien, considerando la situación que tenemos, el mercado internacional, las dificultades que hay, pero las cosas van marchando y la idea aquí es que Colombia tenga la capacidad de responder lo mejor posible a esta pandemia. Al momento se han comprado 2.767 ventiladores. Esta semana esperamos cerrar unos contratos por 1.691 adicionales y con eso ya vamos completando entonces lo que se requiere para hacer frente a la pandemia. De estos ventiladores ya hay 92 en Colombia, estarían llegando en junio 1026 y tendríamos para julio 2.641 adicionales. Eso pues nos da una importante capacidad de respuesta. Sí, se han presentado qué tipo de problemas para la adquisición y la traída de esta serie de equipos a nuestro país. Bueno, lo que sucede es que tenemos un mercado mundial que está convulsionado, un mercado donde hay más de 190 países comprando el mismo producto. Entonces todos competimos por ello y los países pues llegan, hacen fuerza diplomática, tratan de colarse en la fila, como todo en la vida hay bullies también. Entonces es un mercado muy complejo donde hay una rapiña real por este tipo de productos, no solamente ventiladores, también estamos hablando de monitores, estamos hablando de bombas de infusión, estamos hablando de elementos de protección personal, todos los elementos médicos que ustedes se imaginan que se requieren normalmente para la operación de un hospital, de una clínica en cualquier país, pues están sobredemandados. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia y todo el mundo está detrás de lo mismo. ¿Dónde se están comprando y a qué precio? Mire, principalmente en Asia, diría lo que más se ha comprado viene de China y de Corea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cerró las exportaciones, ¿cierto? Eso lo sabemos, el presidente Trump las cerró ya hace un buen rato de este tipo de productos. Alemania compró, el gobierno de Angela Merkel compró toda la capacidad de producción de ventiladores del país por más de un año. Entonces, realmente los lugares donde nos queda para buscarlos es en China, en Corea, en el Asia en general. Ahora, también estamos trabajando con el tema de ventiladores nacionales. Mucha gente pregunta por esto, ¿ya por qué no están comprando ventiladores nacionales? Bueno, uno, porque no han salido de producción todavía, y dos, porque se requiere que tengan una validación, una certificación del INVIMA, cosa que se ha venido trabajando, pero hemos encontrado también una forma de expeditar este proceso, y es con una ley de 1981 que para situaciones especiales permite que se puedan utilizar productos especiales. Entonces, en este caso, la idea es que podamos muy pronto también tener en las clínicas nuestros ventiladores nacionales, obviamente que se utilicen ya como un recurso, pues que cuando se agote todo lo demás y claramente con el consentimiento de los pacientes. Pero no me respondió cuánto cuesta, cuánto está costando, cuánto valía antes y Cuando cuánto cuesta un cuesta ventilador, ahora mire, uno de estos un equipos. ventilador depende de muchas cosas. Como todo tiene un modelo, ¿no? Usted puede comprar el modelo más sofisticado, el modelo Mercedes-Benz, o puede comprar el modelo Renault. Entonces, eso va a ser un cambio de precio. Y lo otro que altera el precio es la fecha de entrega, ¿sí? Si yo estoy comprando ventiladores para septiembre, va a tener un precio. Si los quiero para junio o para julio, voy a pagar diferente. Hemos recibido ofertas hasta de $60,000 por ventilador. No hemos pagado eso, pero digo que hasta eso se ha recibido. En promedio, yo diría que un ventilador hoy en día está entre $25,000 y $35,000, dependiendo pues ya del modelo mismo y de la fecha de entrega. Okay. 30 o 35 mil, ¿qué? Perdón, no lo escuché. Entre 25 a $35,000 dependiendo de las características del producto, por supuesto, y de la fecha de entrega.
O sea, estamos hablando en pesos, algo así como de 100, 120 millones de pesos cada uno. Son costosos, son máquinas sofisticadas, son máquinas que en el mercado normal valen una plata importante, pero lógicamente aquí ante la escasez del mundo, pues el precio ha cambiado. Eh, se calcula que el mercado mundial de ventiladores hace un par de meses era un mercado de unas 50, 60 mil unidades al año. Hoy estamos hablando de una demanda de más o menos 2.5 millones de unidades al año. ¿Por qué no robustecer también los laboratorios, las universidades que están aquí en Colombia fabricándolos y que de pronto eso permitiría acelerar más que se puedan suministrar estos equipos a las clínicas y a los sitios que los requieren? Por supuesto, esa es la idea, como les comentaba, para acelerar el proceso de aprobación por parte del INVIMA. Hicimos una cosa excepcional y es recurrir a la ley 23 de 1981 que permite utilizar estos tipos de aparatos médicos, aquí estamos hablando de aparatos sofisticados, complejos, ¿sí? Que se puedan utilizar en casos excepcionales sin tener que surtir todo el proceso de validación y verificación que se requiere normalmente para un producto médico. Entonces, eso nos da la facilidad de que esos ventiladores puedan entrar muy rápidamente en funcionamiento. Hay 21 iniciativas nacionales, estamos apoyándolas a todas, trabajando con ellas. Conozco personalmente muy bien las de la Universidad de La Sabana, la de Inspiramed en Medellín, y aquí depende de dos cosas. Depende de que tengamos ya los ventiladores, la capacidad de producción, de pasar del prototipado a un producto que se pueda colocar ya en los hospitales. Aparte de la compra de toda esta serie de equipos y de proveerlos a los diferentes municipios y ciudades del país, ¿qué más está adelantando el FOME? Y yo creo que lo más importante que se está trabajando, se ha venido trabajando con el INS, con el Ministerio de Salud, es ampliar la capacidad de Colombia en pruebas. Pruebas es fundamental, porque solamente un país que controla, que tiene capacidad de medir cómo va la pandemia, que tiene capacidad de identificar tempranamente a las personas que están potencialmente infectadas o que han contraído el virus, pues lo puede empezar a controlar. Aquí se ha hecho un esfuerzo gigantesco en la adquisición de pruebas, no ha sido fácil, también es un artículo que está agotado en el mundo, sobre todo lo que se llaman los reactivos para las pruebas. Toda prueba tiene toda prueba PCR, perdón, que son las que nos interesan a nosotros, las pruebas moleculares, tienen dos pasos, un paso de extracción de material genético y un paso de prueba diagnóstica. Las pruebas están disponibles, las pruebas diagnósticas, lo que no había era reactivos, o sea, los reactivos para hacer la extracción del primer paso. Entonces, hemos logrado conseguir un número importante de ellos, ya están en Colombia, ya se han distribuido, y eso ha dado una capacidad para aumentar el número de pruebas diariamente, más o menos de 2.000 pruebas diarias a 10.000, 12.000, 14.000 que se están haciendo hoy en día. Esto es fundamental, porque solamente con muchas pruebas, solamente con la trazabilidad de las pruebas y con el aislamiento, vamos a poder dominar esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Luis Guillermo Plata aparece positivo, es fundamental identificar con quién estuvo, con quién se reunió, dónde duerme, quién es su familia, ¿sí? Y estas personas rápidamente hay que proceder a aislarlas y a probar si esas personas también están contagiadas o no. Y esa es la única forma en que empezamos a romper las cadenas de transmisión. Por eso hacer pruebas es fundamental. Tal vez lo más importante que podemos hacer hoy es el número de pruebas para romper cadenas de transmisión y poder detener la velocidad de avance de la pandemia. ¿Y cuántas de esas pruebas han comprado ustedes con el FOME y esperan comprar en los próximos días? Trajimos 501.000 hace 2 semanas, de pronto un poquito más. Se llevaron ya a los departamentos, se han repartido. Se han habilitado más de 50 laboratorios regionales para que no sea únicamente el INS en Bogotá donde se procesen las pruebas, sino que se hagan procesamiento también in situ. Y con eso tenemos para un rato importante. Obviamente habrá más compras a futuro, pero por el momento estamos tranquilos que tenemos una capacidad significativa de hacer pruebas y que también laboratorios privados están importando las pruebas. Claro. ¿Estas también se compran en Asia? Estas también se compran en Asia. Sí, hoy en día casi todo se produce en Asia. Estas pruebas que trajimos, las trajimos de Hong Kong.
hay unos 500 o 1000 kits de prueba. Realmente no son las pruebas, son los reactivos previos a la prueba, son los reactivos que permiten la extracción del material genético de una muestra para que ésta luego pueda ser diagnosticada ya en el termociclador. En algún momento también de traer unas pruebas rápidas para tratar de identificar y diagnosticar la enfermedad con mayor rapidez y de esa manera proceder, tomar medidas. ¿En qué va eso? Mire, las pruebas rápidas se están reevaluando en el mundo. Hoy en día los países no las están comprando porque hay muchas dudas sobre ellas. Hay dudas acerca de su efectividad. Son pruebas que generalmente identifican, son pruebas que funcionan, de hecho un poquito para atrás, funcionan a base de anticuerpos. Entonces quiere decir que si Luis Guillermo está infectado, al cabo de unos días él empieza a desarrollar los anticuerpos para combatir el virus. Y la prueba rápida lo que hace es identificar anticuerpos. Entonces no son muy efectivas para identificar a personas que están presintomáticas. Y lo que más nos interesa justamente es identificar presintomáticos, identificar a aquel que todavía no sabemos si está enfermo o no, pero si lo identificamos rápidamente, podemos aislarlo. Desde ese punto de vista, la prueba serológica que usted menciona, que es la llamada prueba rápida, no es tan efectiva y tiene un gran número de lo que llamamos falsos negativos. Entonces, es personas que se presentan, que toman la prueba da negativo, pero la verdad es que están positivos. Entonces, por esa razón, el gobierno no ha comprado pruebas rápidas y nos hemos enfocado claramente en la prueba molecular o prueba PCR, que es la prueba que identifica realmente si el virus está o no en la persona. Si hay rapiña, como dice usted, por todos estos elementos y todos estos equipos en medio de esta emergencia por el COVID-19, aun cuando no está descubierta la vacuna, ya hay también países haciendo fila para que se la vendan. Allí va a haber otra rapiña también. No hay países haciendo fila aún por la vacuna, porque todavía no está muy claro la disponibilidad de esta, pero ya hay países haciendo fila para comprar jeringas, porque fíjese que todo hace parte de una cadena, de un proceso. Entonces uno piensa en la vacuna, pero si no pensamos en la forma de administrar la vacuna, pues claramente tendremos un problema, ¿cierto? Entonces ya las fábricas de jeringas en el mundo están trabajando a tope, anticipando que cuando llegue la vacuna, la batalla va a ser no solamente por la vacuna, sino también por las jeringas. Las cosas que uno aprende en este negocio. ¿Y nosotros estamos tratando de comprar jeringas en el exterior o también incentivando la industria nacional para fabricarlas? ¿Cómo estamos? No, quisiéramos comprar lo que más se pueda en Colombia y eso es un esfuerzo importante. Compramos aquí lo que son batas antifluido, polainas, gorros, pero hay ciertos productos que no se hacen en Colombia. Por ejemplo, yo descubrí que los guantes estériles no se hacen en Colombia. Nos toca traerlos sí o sí del exterior. Los tapabocas N95, aquellos que son más robustos, que tienen más capacidad de filtrado, no se hacen en Colombia, nos toca traerlos del exterior. Entonces hay cosas que se pueden hacer en Colombia, pero cosas que definitivamente nos toca traer del exterior. Y es muy iluso pensar en hacer una inversión en Colombia y darle flujo a estas empresas para que las produjéramos y no dependiéramos tanto de lo que hagan otros países. No, no es para nada iluso y es una muy buena idea, porque así como los países tenemos que buscar seguridad alimentaria, también deberíamos buscar una seguridad en temas de salud, ¿no es cierto? El problema está que ahorita necesitamos esto muy rápidamente. Entonces, si queremos tener abastecimiento para junio, para julio, agosto, pues no podemos depender de montar producción, montar fábricas, sino que nos toca adquirir lo que se pueda en el mercado. Es Luis Guillermo Plata, quien es el gerente del COVID-19 o del Fondo de Mitigación de Emergencia, que fue creado en medio de esta emergencia por el gobierno nacional para hacer frente a todo lo que se requiere en manejo de recursos y también la compra de toda esta serie de implementos y de dispositivos y equipos necesarios para atender la situación. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Feliz día y mucha suerte en la búsqueda de todos esos equipos que tanto se requieren. Muchísimas gracias.